En la década de los años 50, un hombre llamado Volney Mathison, quien se desempeñaba como quiropráctico, escritor e inventor, construyó un medidor EDA, un sensor de actividad electrodérmica, también conocido como electropsicómetro. Lo construyó basado en el principio funcional de los primeros polígrafos o los también llamados detectores de mentiras. Volney Mathison lo patentó con el nombre de Emeter, o en español Emeter. El equipo fue utilizado para reconstruir la historia y origen de la especie humana en este nuestro planeta, la Tierra. Sea usted bienvenido a este canal. Soy Alonso Arango, Donald, para ustedes mis amigos, y esto es un viaje con Enemigo a Bordo. En la misma década de los 50, Lafayette Ronald Hubbard, más conocido como L. Hubbard, fundó la Iglesia de Cienciología y rápidamente se hizo con una gran cantidad de adeptos y seguidores, gracias a su teoría que hacía referencia a que el ser humano, páreme bolas, había sido infectado hace 75 millones de años con una especie de vida alienígena y de naturaleza energética y además inmortal. Ron Hubbard utilizó el Emeter para auditar o examinar la gestión de vida, la naturaleza y procedencia de ese ser interior o espíritu que todos incluimos llevar dentro. Y se propuso, voy a llamarlo así, escanear su yo interior y el de otras muchísimas personas seguidoras de la cienciología. Para ello utilizó una metodología similar a la que se utiliza en el polígrafo, pero con el Emeter. Esa metodología era, y de hecho aún está vigente, un cuestionario de preguntas guiado y supervisado por un auditor cualificado en cienciología. Y le explico brevemente el principio funcional del Emeter o polígrafo y cómo fue que lo utilizaron. Al conectar a una persona al Emeter, los sensores del equipo captan un X campo eléctrico aquí en la piel y durante una sesión de preguntas el equipo detecta cambios o fluctuaciones de ese campo eléctrico con cada respuesta. El ente consciente y el ente inconsciente de cada persona reaccionan al unísono a la pregunta y cuando la respuesta del consciente es diferente a la del inconsciente, hombre, se presenta un conflicto de intereses entre esas entidades. Y es ahí donde se detecta el cambio en el campo eléctrico y se interpreta como una contradicción. En el polígrafo sería una mentira. El ente inconsciente es el administrador de su archivo de eventos, sucesos, vivencias y experiencias, tanto las suyas a nivel individual como las del entorno. En otras palabras, es una especie de vigilante, un escriba que graba absolutamente todo. Y va a quedar con seguridad en eso que conocemos como los archivos akáshicos. Es por esto que durante regresiones hipnóticas se manifiestan vidas pasadas, sus sucesos, sus eventos, su historia. Pues este ente inconsciente va adherido a usted como una especie de plan de turismo, como un combo de telefonía. Va ahí en el paquete que es usted, su entidad global. Ahora, los auditores de cienciología realizan preguntas de control para obtener una matriz de perfil psicosocial y comportamental del entrevistado y luego van a lo que están buscando, una información más puntual, información que está en ese inconsciente. Pueden preguntar cosas como, ¿se ha sentido usted extraño en su rol social? ¿Se ha sentido incómodo? ¿Ha sentido que no encaja? ¿Se siente ajeno a este planeta? ¿Se siente diferente? O quizás, cuando ya es más puntual y avanzan en el cuestionario, ¿ha nacido usted en otro sistema estelar? ¿O ha nacido usted antes aquí en la Tierra? Y así, a medida que el Emeter va encontrando contradicciones en las respuestas, se van reconstruyendo las preguntas hasta encontrar una versión avanzada que los sensores no rechacen. De esta manera fue que Hubbard construyó su teoría. Y luego que procesó toda esta información, entregó a la Iglesia de Cienciología su propia versión de la aparición de la raza humana en este planeta, nuestros orígenes evolutivos. Tenga en cuenta que por increíble que parezca, la versión fue recopilada utilizando este modelo de polígrafo. Y aunque es verdad que el equipo, las versiones dadas por los entrevistados, pudieron haber sido manipulados o amañados para poder construir un engaño elaborado, ¿qué tal si no? Y esta pregunta me mata. ¿Qué tal si no le metieron mano? ¿Qué tal si el relato, por peliculesco que parezca, tenga un fondo con sustento? Lo voy a dejar a su criterio, pero déjeme decirle que al paso de los siguientes vídeos que le voy a compartir, le voy a mostrar argumentos vigentes al día de hoy y que van a hacer que usted se cuestione sobre la realidad que vivimos y el desarrollo de esta civilización humana tal
y como lo sugiere el establecimiento y la academia. Este relato que le estoy compartiendo lo ha plasmado el escritor L.Q. en este su libro, Los Gaiteros del Cielo. Aquí le voy a resumir los apartes del libro que me parecen más relevantes aquí en nuestra historia y que fueron recopilados por el autor de acuerdo al investigado por la Iglesia de Cienciología. Hace 95 millones de años, nuestra galaxia era regida por una confederación galáctica que estaba conformada por 76 planetas de 21 estrellas o sistemas estelares. Y aquí le tengo la lista. Entre ellos, nuestro sistema Sol y la Tierra, que en esa época recibía el nombre de Tillac. Esta confederación era dirigida por un gobernante de nombre Zenú, el cual, como en todo sistema de gobierno, tenía detractores y enemigos de su mandato. En esa época, Tillac era una especie de centro vacacional, un santuario de biodiversidad, donde los confederados venían aquí a pasar sus vacaciones o a disfrutar de su retiro entre dinosaurios, las primeras especies vegetales, las primeras especies animales y los primeros homínidos, nuestros ancestros, los primigenios, cromañones, neandertales, homo sapiens. Y le hago la sugerencia, remítase al primer vídeo de este canal y escuche el argumento de Corrado Malanga sobre el ánima, partícula inmortal del creador. Tillac estaba habitado, administrado por funcionarios de la Federación y por comisiones de esos 76 planetas, los cuales tenían puestos de avanzada infraestructura para poder recibir a sus ciudadanos. Zenú, el regidor o emperador de la galaxia, sentía amenazado su mandato por una raza o especie específica entre esos sus gobernados, los llamados Titán o Titanes, y elaboró durante miles o quizás millones de años todo un complejo tinglado de engaño y neutralización de esos sus enemigos. Zenú, el gobernante, valiéndose de artimañas, logró reunir a la mayoría de sus detractores y a la mayoría de titanes. Los atraparon, los sometieron y los congelaron en grandes bloques de hielo y luego los transportaron aquí a la Tierra en grandes naves parecidas a los aviones Douglas DC de la Segunda Guerra Mundial. Durante el viaje les fueron insertados archivos y engranes mediante procesos similares al proyecto MK Ultra de la CIA. Llegados aquí congelados, muchos dopados o bajo sedación, fueron depositados en los cráteres de grandes volcanes de esa época y luego lanzaron sobre ellos cargas nucleares, bombas atómicas, a fin de poder aniquilar sus cuerpos y limitarlos a su forma original energética. Nuestro planeta, la Tierra, fue arrasado, fue desolado. Grandes terremotos sacudieron valles y montañas y grandes tsunamis recorrieron los océanos y reformaron las costas y tierras bajas. Aquí quiero hacer un paréntesis para poder hacer una aclaración y hacerlo caer en cuenta de algo. Cuando los entrevistados, aquellas personas que fueron sometidas al Emeter, hablan de grandes naves, aviones DC-10 o DC-4, cargas atómicas o cargas nucleares, se están remitiendo a lo que su mente actual puede tener como referencia, como punto de referencia con esos eventos, con esos sucesos, con esa tecnología de esa época. No es literalmente exacto lo que pasó, es lo más cercano a la versión que sucedió y la que ellos pueden procesar en el presente, con su mente, sus recuerdos, sus imágenes presentes. Bueno, prosigamos. Zenú tenía temor ante la posibilidad de que los titanes en algún momento despertaran o se zafaran de la programación y tomaran conciencia de lo sucedido y escaparan. Y así, con mucha antelación al ataque nuclear, había preparado e instalado una red tecnológica de detección, desviación y captura de estas formas energéticas de vida. Algo así como una red de sensores satelitales orbitando alrededor de Tillac y regulados o administrados por unas centrales de comando. Estas centrales y sus instrumentos lograban detectar, medir e identificar la energía de cualquier titán sobre el terreno, de cada uno de ellos. Y cualquiera de ellos que se acercara a la estratosfera tratando de salir del planeta era atrapado, lo atrapaban, lo guiaban a la central, a las instalaciones, lo pasaban por túneles energéticos, luminosos, donde lo introducían en salas dotadas de monitores. Y ahí era conectado a unas pantallas donde recibía nuevamente órdenes, datos, audios de una narrativa predeterminada especialmente para él. Y se lo voy a decir a mi manera, les lavaban el cerebro.
les insertaban, les implantaban una inexistente vida anterior, un rol, una vida falsa, donde a cada uno de ellos se le asignaba una historia, un papel de actuación, falsos escenarios, vivencias, falsas familias, amigos y recuerdos. Todo ello implantado. Esta sesión de lavado de cerebro terminaba siempre con la orden o la imposición justificada de que debía regresar porque su misión está incompleta. No es el momento, aún debe aprender. No está usted listo. Debe regresar para evolucionar. ¿Le suena? Suena muy loco. Suena como a los reportes de las SM, las experiencias cercanas a la muerte. Ahí se lo dejo. Ahora, el titán, confundido con toda esta maraña de información, voces e imágenes, no entendía que podía revelarse y se dejaba conducir y ser reingresado a la tierra. Todo un proceso cíclico, un ciclo repetido tras otro. Nacimiento, vida, muerte, reprogramación. Nacimiento, vida, muerte, reprogramación. Los centros poblacionales habían sido arrasados. Ahí, esos centros donde se concentraba la atención a los turistas. Ahí en Asia, África, América, Europa, la Antártida. Recordemos que según el relato, Tillac era un balneario galáctico, donde especies de esos 76 planetas venían a disfrutar de este vergel, de este zoológico, de su biodiversidad. Luego del ataque, de las erupciones volcánicas en cadena, de los terremotos, los tsunamis y el invierno nuclear, pocos representantes de esas razas sobrevivieron. Y es de ahí, según el relato, que surgen las diferentes razas terrestres. Blancos, negros, orientales, cobrizos. Todos visitantes, turistas, comerciantes, sobrevivientes, trabajadores de la Federación, sobrevivientes de la catástrofe. El planeta quedó a merced de Zenú y los titanes, confundidos con memorias implantadas, comenzaron a encarnarse en esos seres de evolución apenas incipiente. Los neandertales, cromañones, homo sapiens, homo habilis, los primigenios de Corrado Malanga. Como lo expresa el autor, vieron que eran limpios de mente, de conducta y sin maldad. Y desde ese hábitat de los primigenios quisieron experimentar la vida. También quizás asumieron el rol o la narrativa que se les había implantado. Quizás algunos permanecieron quietos, stand-by, paralizados. Ahora, otras facciones de titanes optaron por encarnar en los supervivientes visitantes y no primigenios ni titanes, y a medida cíclica que los cuerpos envejecían, enfermaban y morían, ellos eran de nuevo atrapados por la red tecnológica, reeducados y regresados aquí a su grupo social de procedencia. Finalmente, Zenú fue finalmente destituido, procesado y encarcelado. La red tecnológica fue neutralizada y el planeta continuó como biosfera, una reserva de vida galáctica. Los titanes fueron despertando poco a poco y quizás muchos partieron. Otros tantos decidieron quedarse aquí en Tillac. Este es el resumen que le quería brindar del libro del autor Elequín, Los gaiteros del cielo. A mí en lo personal, lo que me impacta, lo que me mata de esta historia, es poder tener un punto de partida, es poder tener un punto de coincidencia donde podemos tomar el nacimiento de civilizaciones, de culturas, de mitos y leyendas. Lo voy a dejar en lo que parece ser una historia de ciencia ficción, pero este relato del autor tiene componentes que llaman poderosamente la atención y tiene una íntima relación con estudios y descubrimientos arqueológicos y antropológicos que estaremos viendo en otros episodios. Con este relato podemos hacer enlaces entre versiones de mitos y leyendas, titanes y primigenios versus Ánima de Corrado Malanga, Tillac versus Edén del relato bíblico, el ataque de Zenú versus el diluvio de la epopeya babilónica de Gilgamesh, el Zeus de la mitología griega versus Zenú y los titanes. Y así podría proseguir con analogías históricas y relaciones de semejanza culturales, mitos, leyendas y religiones de los 5 continentes. Ahora, no demos por sentado como única o auténtica la versión de Cienciología. Aquí solo estamos enlazando versiones creacionales, construyendo, buscando coherencia, buscando llegar a un relato, a una explicación plausible, admisible a nuestro entendimiento y racionalidad, algo que nos permita llegar al fondo de la naturaleza, de nuestra existencia, de nuestro origen, de nuestra evolución, aquí en este planeta, o al menos acercarnos lo suficiente a la verdad. Lo que sí le puedo asegurar, con conocimiento de causa,
es que ahí afuera sobre nuestras cabezas hay una red tecnológica de vigilancia. Dudo mucho que sea una iniciativa de las grandes potencias mundiales, no lo creo. Quizás, es posible, sea la misma del relato de hace millones de años o una de nueva generación que está activa con nuevos fines más oscuros. Ya no se va a tratar como en el relato de atrapar titanes. Ya es una herramienta de colonización, sumada a la terraformación, al transhumanismo, a la implantación de una IA o inteligencia artificial como administradora de recursos, bienes y servicios. E inclusive, preocupante, y escúcheme bien, como reemplazo de padre, madre, familia, gobierno y Dios. Los tenemos aquí hace millones de años. Hace millones de años tenemos el enemigo a bordo.